Buenas noches y bienvenidos a Historias de Terror. Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir. Pero en este programa vamos a conocer historias, experiencias, situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. El 15 de enero de 1911 nace en Venecia, Italia, Bruno Amadeo. Más tarde sería conocido con el seudónimo de Giovanni Bragolin, el pintor maldito. Se dice que estudió artes plásticas en Italia y se dedicó a la pintura desarrollando una técnica pincelada y un estilo muy propio que lo caracterizaba. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento Las pinturas malditas de Giovanni Bragolin. La siguiente historia está basada en hechos reales. Bragolin era famoso por el realismo que le imprimía a todas sus obras, y en sus bodegones los juegos de luces, sombras y reflejos, contrastando las frutas con las mesas barnizadas, y eran impresionantes y preciosos. Sin embargo, Bragolin pronto dejaría de pintar frutas y tomaría un estilo aún más impactante. Amadeo fue llamado a las filas del ejército italiano durante la Segunda Guerra Mundial, acontecimiento que lo marcó por el resto de su vida. Durante su experiencia en la guerra, vio durante años el sufrimiento y la tristeza de cientos de niños a causa de aquel conflicto bélico. Estos hechos hicieron mella en la sensibilidad de aquel artista y por ende, lo plasmó en sus obras. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, se marchó a España y se instaló en la ciudad de Sevilla, en donde comenzó a utilizar el seudónimo de Giovanni Bragolin para poder firmar sus cuadros. Para aquel entonces, estos habían tomado un tinte muy distinto a aquellos bodegones. Todos mostraban imágenes de niños y de niñas, en el primer plano, con gestos de profunda tristeza y de desolación y con grandes lágrimas escurriéndoles por la cara. Esta fase de este artista dio como resultado una serie de 27 retratos conocidos como los niños llorones, que aparentemente, y a pesar de ser desgarradores, son hermosos y tristes al mismo tiempo, pero no fueron bien recibidos en aquel mundo del arte. Sin embargo, de la noche a la mañana todo cambió, y los cuadros de Giovanni Bragolin se hicieron muy populares, sobre todo durante la década de 1970 y aún más, después de que el artista falleciera en el año de 1981, teniendo una amplia comercialización en numerosos países del mundo, especialmente en Latinoamérica, y siendo un tesoro muy preciado para cualquiera que lograra adquirir una de estas obras. Sin embargo, rápidamente se fue esparciendo una leyenda bastante oscura alrededor de estos inquietantes niños de ojos tristes. Se dice que Bragolin, frustrado por la nula fama como artista, decidió hacer un pacto con Satanás para que sus pinturas alcanzaran la fama que él deseaba, cosa que ocurrió sin ninguna duda y de forma totalmente sorprendente. Esta afirmación empezó a correr aún con más fuerza después de que surgieran muchísimas historias perturbadoras sobre sus cuadros, afirmando que traían desgracias y mala suerte a todas aquellas personas que poseyeran una de sus creaciones. Estas historias se esparcieron como pólvora en los años 80 y le dieron a Bragolin el apodo del pintor maldito. La obra más famosa del artista, titulada El niño que llora, fue un retrato de un niño que vivía en un orfanato en Chile, y después de que Bragolin terminara de pintar a aquel niño, regaló su cuadro a la misma institución en la que ese niño se encontraba. Al poco tiempo, ocurrió un terrible incendio en el lugar que acabó con la vida de todos los niños y todos los encargados de aquel orfanato. Sin embargo, y a pesar de que todo quedó devorado por el fuego y hecho cenizas, el cuadro no sufrió ningún daño. Desde entonces, muchas leyendas y teorías han surgido para poder explicar este hecho. Se dice que quienes poseen el cuadro sufren desgracias y muertes, porque el cuadro está maldito. Incluso hay personas que aseguran que el espíritu de ese niño quedó atrapado en ese cuadro durante el incendio. Muchas personas que lo han comprado o que han comprado alguno de estos cuadros afirman tener pesadillas muy extrañas
que involucran, claro, a esos niños que están sufriendo y han escuchado llantos infantiles a horas de la noche, los cuales parecen provenir del área donde se tienen las obras en resguardo. Durante la década de los 80, sucedieron muchas tragedias que estuvieron ligadas a estos cuadros de los niños llorones. Pero no solo en Chile han ocurrido tragedias que han cobrado varias vidas y que los cuadros han sobrevivido a las llamas. En el Reino Unido, varios incendios muy sospechosos ocurrieron en las casas de los propietarios de estos cuadros, los cuales fueron reportados. En el periódico The Sun, el 4 de septiembre de 1985, se publicó la declaración de un bombero del condado de Yorkshire, en Inglaterra, que afirmaba que muchas de las casas en las que había habido incendios en los últimos años tenían estos cuadros de los niños de Bragolín, y estos habían sido encontrados totalmente intactos, mientras que todo alrededor había quedado hecho cenizas y la mayoría de sus propietarios habían muerto en esas tragedias. Estos cuadros han seguido ganando fama y atrayendo la atención de personas de todo el mundo. A lo largo de años, decenas de historias paranormales han seguido alimentando la creencia de que están malditos. Y los cuadros nunca permanecen en un mismo lugar durante cierto tiempo, debido a que nadie puede soportar las consecuencias de tenerlos en casa. Una de las propietarias de los dos cuadros de Bragolín afirmó que en los últimos 10 años, más de 30 incendios menores habían ocurrido en su casa, y aunque siempre habrían logrado detenerlos a tiempo sin que ocurriera algo irreparable, aunque aparentemente no todos han tenido esa misma suerte, ya que muchas muertes ha habido en circunstancias misteriosas de personas que tenían que ver con estas obras y que han sido denunciadas en los últimos años. Las víctimas del incendio de 1985 fueron Ron y Mike Hall, un matrimonio que por más de 20 años había vivido en aquella casa con completa normalidad. La única anomalía dentro de la rutina de la familia fue la compra del peculiar cuadro un par de semanas atrás. Según explicaron los investigadores, Mike Hall, tras adquirirlo, colgó el retrato cerca de la cocina en una pared que colindaba con la sala, donde se reunían a descansar los fines de semana. La mujer se encontraba al otro lado de la vivienda cuando escuchó las llamas y corrió hasta la cocina. Sin embargo, ya era demasiado tarde. El fuego había consumido buena parte de todos los objetos y solo restaba esperar ayuda para poder evitar que se propagara a otras viviendas. Los bomberos que atendieron esa tragedia aseguraron que era ilógico que el cuadro de ese niño no tuviera nada. Esta historia la quise compartir con ustedes. Si te ha gustado, déjame tu pulgar arriba. No olvides en dejar tus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.